Am, John y Verena no van a poder en la mañana, están conectando en otro horario. Am, pero vamos a empezar juntos. Entonces me gustaría empezar con la lectura de un salmo que Elisa va a hacer. Sí, aquí tengo a Elisa por hacer eso. Entonces, Elisa, si puedes abrir su micrófono y compartir con nosotros el salmo que has escogido, por favor. Gracias, Pastor Mateo. Buenos días con todos. Les voy a pedir que me acompañen en sus Biblias en el Salmo 91. El Salmo 91 dice así: El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Gracias, Elisita. Muchas gracias. Ahora vamos a tener un tiempo de alabanza y adoración por medio de la música. Esta semana vamos a intentar algo un poco diferente. Voy a compartir unas pistas por medio de Zoom. Igual vamos a poner la letra en la pantalla y pueden acompañar la canción. Um, Estuve un poco mal esta semana, entonces no sentí bien para cantar y predicar después. Vamos a intentar esto, que creo que de todos modos puede salir un poco más limpio. Am, Había pedido a Melina escoger una canción, pero no ha podido conectarse, entonces voy a escoger en su lugar. Este, y me gustaría que podríamos cantar la canción 18, Cristo te amamos. Y yo voy a poner allí. Este, eh, esta canción habla de quién es Cristo para los salvos, básicamente, ¿no? Cómo nos adopta, cómo nos ilumina, cómo nos resucita. Y hoy día vamos a estar hablando del testimonio de Cristo. ¿Y qué significa el testimonio de Cristo? Y creo que esta canción es un testimonio de Cristo. Y lo que me gusta de esta canción es que en esta canción ves que no habla de mí, no habla de que
yo soy así gracias a ti y punto, sino se enfoque en lo que hizo Cristo y ni sabes cómo ha cambiado la vida del cantautor, no sabes. Lo que sí sales de esta canción sabiendo es la verdad de Cristo. Entonces vamos a poner todos en silencio por si acaso, para que el audio no interfiere, y voy a compartir aquí la canción. Disculpa, hice un error. Tengo que recompartir. Ahora sí, ok, ahora sí voy a poder. Disculpa, disculpa. Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. La tierra pasará, tu amor se mantendrá, solo es tu gracia, mi piedra angular. Lo muerto levantarás, tú siempre brillarás, la oscuridad no prevalecerá. Por lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Tú la esperanza das, el huérfano tiene hogar, el perdido encuentra su lugar en ti. Levantas nuestro mirar, al débil fuerzas le das, a los huesos secos nos vida en ti, Jesús. Lo que tú has hecho en amor, respondemos a ti, cantamos Dios, Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón hoy te adora a ti. Cristo te amamos, cuánto te amamos, nuestro corazón
nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Nuestro afecto y devoción ponemos a tus pies, oh Cristo. Te amamos, cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Cristo, te amamos, cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Cristo, te amamos, cuánto te amamos. Nuestro corazón hoy te adora a ti. Amén. Ahora me gustaría pedir a Jackson explicar. Él ha escogido la siguiente canción, la canción 42. Me escogiste a mí y me gustaría que Jackson pueda compartir con nosotros por qué has escogido esta canción. Escogí esta canción, gracias Pastor Mateo. Escogí esta canción porque Dios me ha escogido. Entonces, justamente por eso, porque estoy agradecido de que Dios me haya escogido, escogí esta canción. Entonces, estoy queriendo darle la honra y la gloria al Señor, a pesar de quién soy, a pesar de lo que no merezco y de todo lo incalificado, no sé, descalificado que soy frente al Señor. Estoy muy complacido de que Él se haya apiadado de mi alma, ¿no? Y de que pueda haberme alcanzado esta salvación. Y eso es algo que siempre voy a tener que reconocer. Y por eso quiero cantar esta canción, ¿no? Un motivo de agradecimiento. Gracias, Jackson. Entonces vamos a poner la canción en la pantalla. Okay. Sí. Cantar la canción 42. Sabes cada detalle de mí, qué pienso yo, qué pienso yo. Mi nombre tienes en tu mano, la que las estrellas hizo, que las estrellas hizo. Y aunque eres infinito, todopoderoso, me llamaste amigo. Sentado de toda creación y sobre los cielos,
escuchaste en mi clamor, me escogiste a mí, me escogiste a mí. Estaba perdido, tú me buscaste, me escogiste a mí, me escogiste a mí. Tu amor vale más que la vida, de gracia lleno está, de gracia lleno está. Mi Padre me recibiste a mí, me llamaste a volver, me llamaste a volver. Mi amor, eres infinito, todopoderoso, me amaste a mí. Sentado de toda gracia y sobre los cielos, me amaste a mí. Tú me escuchaste en mi clamor, me escogiste a mí, me escogiste a mí. Estaba perdido, tú me buscaste, me escogiste a mí, me escogiste a mí. Me ves a mí, me escuchas a mí, me conoces yo. A ti no te alcanzo, me ves a mí, me escuchas a mí, me conoces yo. A ti no te alcanzo, me ves a mí, me escuchas a mí, me conoces Dios. A ti no te alcanzo. Gracias, Jackson. Vamos a orar, por favor. Gracias, Padre, por este día. Gracias por escogernos, Señor, para ser parte de tu pueblo. Como dijiste a Pedro cuando dijo, hemos decidido seguir a ti, él dijo, no, ¿acaso yo no escogía a ustedes? Y a veces, Señor, nos olvidamos de ese hecho en nuestra vida cotidiana, Señor, que nosotros naturalmente queríamos resistir a ti, queríamos luchar contra ti, pero tú entraste en nuestros corazones y tú cambiaste, transformaste quienes somos para que seamos tu rebaño, seamos tu pueblo y para que podamos dar testimonio de nuestro Rey que nos salvó del infierno. Pido, Señor, que en este tiempo puedas hablar por medio de tu palabra a nosotros y que nos puedas santificar y edificar
y que podemos, por medio de este mensaje, rendir culto a ti y darte la gloria que siempre mereces. Pido, Señor, que podamos poner toda distracción a un lado y que podamos mantenernos enfocados en tu verdad y dar este día, el día del Señor, el día en que conmemoramos esta resurrección que es tan claramente proclamada en todo Hechos para tu gloria. Gracias, Padre, por este tiempo y gracias por tu iglesia. Pido que bendigas este tiempo para tu gloria y para la edificación de tus santos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Okay. Entonces, qué bueno ver la hermana Edith también se ha conectado. No sé si me escucha, pero bueno, si me escucha, bienvenida, hermana Edith. La última semana vimos que un hombre paralítico fue sanado de forma milagrosa para dar testimonio y respaldar esencialmente lo que estaban predicando los apóstoles, ¿no? en el templo. Y seguimos en ese hilo esta semana. Ellos siguen predicando y va a traer un conflicto debido a lo que habían sanado la última semana. Entonces, si me pueden acompañar a Hechos capítulo 4, no vamos a leer todo el capítulo porque el final creo que, va a formar parte de lo que vamos a estudiar la siguiente semana, pero vamos a leer hasta el versículo 31. Y si me pueden seguir en la lectura de la palabra. Dice, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban ahí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera éste ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos de pie al hombre que había sido sanado, no tenía nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén, y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron,
les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amanecerlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, Oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro Padre David, tu siervo, dijiste, porque se enfurecieron los gentiles, y los pueblos tramaron cosas vanas. Se presentaron los reyes de la tierra, y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y ahora, Señor, considera sus amenazas, y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Y hasta ahí nomás vamos a leer esta semana. Tengo un amigo en los Estados Unidos que abiertamente se confiesa como un adicto. Y por años luchaba con varias adicciones, pero lo que sufría más que todo era el alcoholismo. Ha sido parte de Alcohólicos Anónimos ya por 10 años. Pero cuando llegó a ser cristiano, sintió que tuvo un testimonio muy poderoso. Iba a diferentes grupos y hablaba de lo que había hecho cuando practicaba su alcoholismo. La gente le animaba a seguir compartiendo, diciendo que tenía un testimonio poderoso. Él creía así también, hasta un día habló con una mujer, la mujer le dijo, mira, muy bien lo que cuentas sobre tu adicción y cómo has superado todo, pero ¿cómo me ayuda a mí con mi culpa que siento por haber tenido un aborto? Mi amigo quedó atónito. No tenía nada que decir. Y fue la primera vez que en vez de ser animado a compartir su testimonio, sintió que su testimonio no servía. Algo muy, pero muy lamentable en la iglesia hoy en día es que los cristianos no saben contar su testimonio. Confundimos testimonio con biografía o mi historia. En varias ocasiones he estado presente cuando alguien ha sido pedido dar su testimonio en 5 minutos, pero demora una media hora describiendo lo sufrido de su vida. Terminando diciendo, y ahí empecé a ir a la iglesia y todo cambió. Eso no es un testimonio. Imagínate que en un juicio, ¿ya?, contra un ladrón, te piden testificar de lo que habías visto, ¿no?, en un robo. Pero en vez de hablar de lo que habías visto, cuentas toda tu historia de cómo llegaste a estar en la esquina de la calle donde hubo el robo, ¿no? Dices, yo salí a tal hora de la mañana, fui a comprar palta y pollo y fui con 2 bolsas, mi hija tuve que dejar en la casa. Cuentas toda la historia de lo que estabas haciendo esa mañana, cómo llegaste a esa esquina y simplemente dices, y ahí vi el robo.
No has testificado nada, no has dado testimonio de nada, no has dicho nada sobre el propósito de que estás en ese juicio dando testimonio. Y suena chistoso, pero los cristianos solemos hacer eso. He visto pósteres aquí en el campo por campañas en iglesias anunciando que un transvesti va a hablar de su vida pasada, ¿no? Y cómo Dios cambió su vida. Y muchas veces pensamos que el circo y lo escandaloso es mucho más atractivo que el testimonio de Jesucristo. Cuando muchos cuentan su testimonio, tienes que excavar y buscar como arqueólogo para encontrar dónde entra Jesús. Porque muchas veces es más que un testimonio de Jesús, es un testimonio de su pecado. Y simplemente al final dicen, y de ahí conocí a Jesús. Pero los apóstoles aquí, gracias a Dios, no hacían eso. Eran audaces y fieles en proclamar las buenas nuevas de la resurrección de Cristo Jesús. En versículo 1 y 2 aquí en capítulo 4 vemos que unos maestros de la ley en Israel, que se llamaban los saduceos, se acercan a ellos. Y ellos estaban molestos porque ellos no creían en la resurrección de ninguna manera, ningún tipo de resurrección. Los fariseos, no creían en la resurrección de Jesús como hijo de Dios. Pero sí creían que Dios, en el día final de toda la historia, iba a resucitar a todos para ser juzgados. Entonces, los fariseos creían en una resurrección en el juicio. Pero los saduceos no creían en ninguna resurrección nunca. Entonces, estos saduceos detienen a los discípulos aquí y acusan a ellos por predicar sobre la resurrección. Pero los apóstoles predican el mismo mensaje a ellos que estaban predicando. Y vemos eso en versículo 8. Vamos al versículo 8. Vamos a leer hasta 12. Dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos por él, este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Si notan, no quedan dando vueltas sobre este hombre paralítico sanado. No entienden, este hombre tenía 40 años así, en la puerta, mendigando, y etcétera, ¿no? Lo que hacen es aprovechan la situación para girar rápidamente el enfoque de su prédica a Cristo. Dicen, mire esto solo es un vistazo de una realidad, una verdad mayor. El enfoque de su prédica es que Cristo es el único camino de la salvación. Y los discípulos y los apóstoles sabían que el poder de su testimonio no tenía que ver con su pasado. Se enfocaron en el poder de la resurrección de Jesucristo y su perdón de los pecados. Esto fue su testimonio. Y es un testimonio universal, porque todo cristiano tiene un mismo testimonio, porque hemos sido testigos de la misma obra salvadora de Jesucristo. Y sabemos eso porque generalmente
No sabemos los detalles de las vidas de los apóstoles. Antes de arrepentirse de su pecado, no sabemos si fueron abandonados por sus padres, no sabemos si eran adúlteros, no sabemos si eran ladrones, si eran asesinos, si eran borrachos. Solamente sabemos unos detalles muy, muy, muy limitados de unos pocos de ellos. La mayoría de ellos menciona una vez y punto. Ni habla de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús no murió en la cruz para salvarnos de nuestro pasado. Murió en la cruz para salvarnos de nuestro futuro. No vino para simplemente quitarnos de nuestros deseos sexuales o del alcoholismo o de la pobreza. Jesús murió en la cruz para salvarnos del infierno que merece todo pecado bajo el sol. Y cuando somos santificados por Cristo, por supuesto cambiamos. Y por supuesto podemos dejar los vicios mundanos atrás. Por supuesto hay un cambio. Y hay grandes historias de personas que han pasado por una transformación radical en Cristo. Pero nada de eso sucede si primero no son salvos de la ira de Dios y del pecado en general. Porque todos, tanto un gay como un papá responsable y moral, pero muy aferrado al dinero como su Dios, todos necesitamos una transformación radical en Cristo. Yo no tengo un pasado muy escandaloso. Yo necesitaba una transformación radical en mi corazón. Porque todos necesitamos ser transformados de ser muertos a ser vivos en la resurrección de Cristo. Tu historia, tu pasado, por supuesto, puede ser útil a conectar con ciertas personas. Yo, por ejemplo, hablando de cómo la palabra me muestra el poder de Cristo sobre mi ansiedad, puede ayudar a alguien ya cristiano en una situación de ansiedad, ¿no? Y como iglesia estamos llamados a compartir nuestras cargas, ¿no? Pero si no conoce a Cristo, mis palabras son vacías. Todos primeramente necesitamos el evangelio de salvación. Y podemos hablar de la santificación y la transformación y cómo enfrentar mis pecados específicos que lucho para ser más como Cristo después. Primero necesitamos a Él quien me salvará de ser pecador. No simplemente ser salvo de unos pecados. Y a fin de cuentas, no existen testimonios más y menos poderosos. Realmente eso es una frase que me hace incómodo cuando alguien dice, es que tal, Juan tiene un testimonio muy poderoso porque era un adúltero, borracho, drogadicto. No, el testimonio es igual que mío, que crecí jugando videojuegos de niño y punto, ¿no? Existen experiencias diferentes que tal vez conectan con ciertos individuos más, pero deben llegar a un mismo testimonio. Somos testigos de una misma obra. Y no gano nada por intentar demostrar que yo también he sufrido tanto como tú, que típicamente es como presentamos nuestro testimonio, ¿no? ¿Cuánto hemos sufrido? Yo he sufrido así, y conocí a Cristo. Mira, en última instancia, Cristo sufrió más que todos. No vas a ganar un concurso de sufrimiento con Él. Y por parte de todos venció. Y por eso todos estamos dando testimonio y siendo testigos de una misma resurrección, una misma victoria en Cristo.
Y de ese testimonio vino la audacia de los apóstoles aquí. Eso es la cosa hermosa del versículo 12, ¿no? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hubo un pasado. Hubo una historia de este hombre en capítulo 3 que sanaron, pero solo fue un testigo más de la obra principal. Ellos tenían la verdad aquí de versículo 12 como la roca y el fundamento y la energía y poder de sus vidas. Tenían que ser audaces en proclamar esta verdad, porque aparte de eso, no había ninguna esperanza en toda la vida. Vemos que son audaces. Vemos esta audacia que normalmente obedeciendo las autoridades en todo. ¿Okay? Ellos típicamente obedecían. Pedro recalca una y otra vez en sus cartas, hay que obedecer a las autoridades. Pero aquí dicen, no, aquí han cruzado una línea. Tenemos que obedecer a Dios, porque en ningún otro hay salvación. Sus obras, sus cambios, sus creencias, sus opiniones, su sanidad no importaban, porque entendieron en ningún otro hay salvación. Escríbelo, comételo a la memoria, ya, escríbelo en tu corazón, escríbelo en tu mano para acordarte que en ningún otro hay salvación. Eso es nuestro testimonio. Y ellos, tan convencidos de esto, el momento que fueron dados su libertad, se juntaron y oraron. Oraron que, viendo oposición, los inicios de oposición fuerte, oraron que podrían ser fieles en compartir el testimonio de la salvación de Jesucristo. Sabían que su audacia, su fuerza, dependía en el poder de Cristo y únicamente en el poder de Cristo. Yo no creo que es casualidad que la iglesia en el siglo XXI, nuestro siglo actual, por si acaso que no están seguros en qué siglo estamos, creo que la iglesia hoy en día es más cobarde que nunca. Porque nuestros testimonios han vuelto nuestros testimonios, quitando el enfoque sobre Cristo en nuestras vidas, prédicas e incluso canciones. Y no defendemos claramente Jesús como el único camino para la vida eterna. Y no oramos por el poder de Cristo como hacen aquí, pidiendo Dios Todopoderoso, soberano Dios, dame audacia para proclamar el Evangelio. No oramos así. Oramos, sí, y puede ser que oramos con frecuencia, pero oramos más para ser sanados o para recibir provisión. No oramos para ser audaces, a pesar de lo que nos puede enfrentar. Lo que hacemos, en vez de ser audaces, es usamos métodos o intentamos hablar con nuestros amigos diciendo que busquen a Dios en su tiempo de dificultad. Pero no recalcamos que en ningún otro hay salvación del infierno aparte de Jesús. Y aquí los apóstoles destacan la soberanía y poder de Dios sobre todo. Y piden nomás que puedan ser fieles y proclamar que Él se encarga de cómo la gente responde. A pesar de la oposición, a pesar de los insultos, a pesar del odio ante Dios, ellos oran
que sean empoderados a seguir proclamando la salvación en Jesucristo. Y a veces no nos gusta esa palabra audaz, ¿no? No queremos ser audaz con el Evangelio porque ser audaz para nosotros muchas veces es ser ofensivo o hablar feo. Y no tenemos que ofender. Yo no creo que Pedro aquí en ninguna instancia está hablando feo. No, ¿qué dice feo aquí? Yo no creo que su tono tampoco es feo, aunque estoy asumiendo eso, ¿no? Porque no es que tenemos una grabación acá. Pero me parece que habla más bien con esperanza. No dice que ustedes merecen ir al infierno y ta. Él sí dice eso. Pero dice, mira, todos merecemos, pero hay esperanza. Y nos equivocamos muchas veces cuando pensamos que ser audaz, ¿no? Ser fuerte en proclamar el Evangelio significa que debemos ser insolentes o desafiantes o descarados. Eso no es lo que significa ser audaz. Ser audaz es constantemente aferrarnos a lo que oran los apóstoles aquí y confiar más en la soberanía de Dios en vez de confiar en el poder del hombre. Ser audaz es ser comprometido a proclamar la resurrección de Cristo a pesar de lo que nos puede pasar, no buscando trucos para dar testimonio de su salvación, sino siendo directo, como Pedro acá. Los apóstoles fueron audaces porque estaban empoderados por su testimonio. Y este grupo, ¿okay? Quiero que se acuerden de esto, que este grupo unas semanas antes habían huido cuando Cristo fue crucificado. Ahora habían visto la resurrección. Habían visto el Espíritu de Dios derramarse sobre ellos. El testimonio de la resurrección de Cristo no solamente fue la cosa que tenían que abiertamente proclamar, es lo que los empoderó para que sean audaces frente a toda oposición. Les dieron esperanza, les dieron seguridad de wow, si Cristo dice que va a estar conmigo hasta el fin del siglo, yo he visto a Él resucitar. Entonces ciertamente va a estar conmigo hasta el fin del siglo. Y muchas personas preguntan cómo un cristiano puede creer en la resurrección. Eso es una pregunta muy clásica, ¿no? Y dicen, ¿no? Que puede ser que Jesús es un buen tipo. Históricamente sabemos que Jesús existió, caminó sobre esta tierra, ¿no? Pero resucitar de entre los muertos, ahí es donde la gente dice, no. Eso no. Pero honestamente, chicos, si hay algo de que soy convencido al 100% de la Biblia, es la resurrección de Cristo. Porque fue lo que proclamaron los apóstoles hasta la muerte, literalmente. En casi todos sus casos, es lo que causó sus muertes. Y para que este grupo de hombres dieron sus vidas por el testimonio de la salvación, el testimonio de la salvación por medio de la resurrección de Jesucristo. Esto no se trataba de únicamente ser audaces, no se trataba de valentía y punto. Se trataba de ser confiados y empoderados, de haber visto con sus propios ojos la resurrección. Y para mí, aparte de lo que el Espíritu ha mostrado en mi corazón, ¿okay? Que es primero, no hay mayor testimonio o mejor evidencia de que este testimonio es verdadero que el compromiso de los primeros discípulos.
¿Ven el peso de este testimonio? El testimonio de Cristo Jesús. Hay pecadores que han superado, ¿no?, sus pecados, entre comillas, superado sus pecados por todo método en la tierra. A drogadictos recuperados pero son ateos, a adúlteros que han restaurado a sus familias con consejería secular, ¿no? Solo porque alguien ha dejado un pecado no me convence nada de Jesucristo, porque eso no es el testimonio de Jesucristo, que alguien puede dejar un vicio. Y esas personas que han mejorado sus vidas por otros métodos aparte de Cristo, cuando respiran sus últimos alientos, la única cosa que fueron salvos era un poco de sufrimiento en la tierra. La única cosa que han mejorado es su vida aquí, una vida que puede ser quitada así. El testimonio de un cambio en mi vida no salvará nunca a nadie. No importa cuán poderoso es, no importa cuán drogadicto eras, tu cambio no va a salvar a tu amigo. El testimonio de Jesucristo como el nombre en el cual podamos ser salvos del infierno es el único testimonio que es suficientemente poderoso para salvarnos. Y fue el único testimonio por lo cual los apóstoles murieron. La razón que podemos confiadamente ser audaces en proclamar el perdón de los pecados en Jesús, lo que Jesús nos manda a hacer, es porque el mensaje ha sido empoderado por el testimonio de Cristo. Este testimonio de Cristo tenemos una palabra especial por ese testimonio de Cristo. Es lo que llamamos el Evangelio. Ahora voy a pedir que Vale abre los micrófonos y les quiero preguntar, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? No me han abierto a mí nomás, entonces tendría que responder. Bueno, el Evangelio es justamente lo que gracias a Dios tenemos ahora, que nos ha llegado una buena noticia, de que a pesar de que somos pecadores y de que hemos nacido con un pecado y que estamos condenados por esto al infierno, Jesucristo tuvo que venir a la tierra, ser una forma humana, vivir una vida perfecta que no puedo yo vivir, que no puedo yo alcanzar, que no puedo yo cumplir. De esa manera tuvo que morir y pagar lo que yo no pude, lo que yo merecía, ¿no? La ira de Dios y recibir todo esto y recibir una muerte, ¿no? Y después de esto tuvo que resucitar, demostrando victoria sobre esa muerte y regalándonos ahora a todos los que creemos en su nombre esta nueva vida eterna, ¿no? Una nueva resurrección para vida eterna. Y de esto trata básicamente el Evangelio, ¿no? De la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿no? Por nuestros pecados. Sí, exacto. El Evangelio, muchas veces la gente responde las buenas noticias. Eso es lo que significa. Eso es una traducción. Eso es como si me preguntas qué es, no sé, algo en los Estados Unidos y simplemente lo traduzco, ¿no? Pero no explico. El Evangelio, las buenas nuevas, que sí, ciertamente eso es lo que significa, es el testimonio de Cristo. El testimonio de su que vino, padeció por cuenta de por parte de nuestros pecados, murió por nuestro pecado y resucitó, ¿no? Ya ascendido al trono, me ofrece el perdón de los pecados, porque Él pagó el castigo que merezco, ¿no? Que venció a la muerte, que en ninguna otra hay salvación.
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Eso es muy importante. Si no podemos decir qué es el Evangelio, entonces no tenemos nada de qué dar testimonio. Y eso es el problema. Muchas veces pensamos que el Evangelio es como Dios cambió mi vida. No. El Evangelio es como Cristo sufrió en tu lugar para cambiar tu futuro eterno. Cualquier otra religión puede cambiar mi vida. Eso no es el punto. Leí un pastor que dijo una vez que el trabajo de los pastores, y esto me chocó, ¿no? Porque no, honestamente, aún siendo cristiano, no es que me gusta pensar en la muerte, ¿no? Pero leí un pastor que escribió y dijo que el trabajo de los pastores es preparar las ovejas para la muerte. Eso es nuestro trabajo, punto. ¿No? Y es porque la muerte es el destino. La muerte es el destino de todos, hermanos. De todos. Y nosotros estamos nomás en el peregrinaje hacia ella. Estamos en el viaje, ¿no? Pero el destino donde vamos a bajar del carro es la muerte. Y nuestro testimonio no puede ser cómo Jesús ha cambiado mi viaje, sino cómo ha cambiado mi destino. Hay muchas cosas que cambian la vida aparte de Jesús. Muchas cosas. Conozco ateos que han sufrido mejores cambios en sus vidas que ciertos cristianos, pero su destino no ha cambiado. Solo su viaje ha cambiado. Su ruta al destino ha cambiado. Necesitamos a Cristo porque en ningún otro hay salvación de un destino de sufrimiento eterno. Estamos viviendo en un tiempo muy difícil. Okay. Hay varios de nosotros que han perdido trabajo, hay varios de nosotros que han perdido su identidad laboral, es decir, que no simplemente han perdido su trabajo, han perdido cómo se identificaban, ¿no? Todos dicen, soy panadero, digamos, ¿no? Y pierdes eso y ahora, ¿qué eres? ¿Quién eres? ¿No? Hay unos de nosotros que vamos a perder nuestro hogar por no poder pagar la renta o la hipoteca. Hay varios de nosotros que hemos perdido personas amadas. Hemos perdido paz, seguridad. Esta semana estuve mal con un problema de garganta. Y claro, instantáneamente la cosa que vino a mi mente es, ¿tengo COVID? Que gracias a Dios parece que no, porque no manifesté ningún síntoma. Pero ya esa predisposición de temor, ¿no? Hemos perdido muchas cosas. Aún los quienes somos, entre comillas, menos afectadas, son muy afectadas. Y hay muchos de nuestros amigos y nuestras familias que están buscando esperanza, pero no lo pueden encontrar porque no saben dónde buscar, porque nadie busca a Dios. La Biblia dice claramente, nadie busca a Dios. Buscan sus ahorros, sus mascarillas, sus trabajos, pero estamos en un momento en que va a ser difícil decir, busca a Dios, Él puede cambiar la vida. Porque cuando la gente queda sin nada, ¿qué la podemos ofrecer? Busca a Dios, puede cambiar la vida, pero mi vida es peor ahora. Y cuando ven que nosotros hemos quedado sin nada, ¿qué la podemos ofrecer? ¿Qué pasa cuando mi vida vuelve peor y no mejor? Por eso es de suma importancia que cuando predicamos de Jesús, sabemos de qué estamos predicando. ¿Debemos aliviar el peregrinaje de esta vida en cuanto podemos? Claro que sí.
No es como, bueno, la vida es un peregrinaje no más, entonces ya que sufras y algún día llegarás al cielo y bacán. Tampoco esa es la actitud, ¿no? En la primera iglesia vemos al fin de este capítulo, vimos en capítulo 2 también, hacía eso con su dar y cuidar a sus hermanos y alcanzar las necesidades de los hermanos de la iglesia. Debemos hacer eso también, pero el testimonio de Jesús nos fue dado para cambiar nuestro destino, no el viaje. Siempre vamos a tener los enfermos, los pobres. Y los apóstoles eran audaces y empoderados porque habían sido testigos de una promesa mucho mayor de las cosas de este mundo. Y habían entendido que esta vida se va a acabar en un guiño de ojo. Y lo que necesitamos es la salvación de la ira de Dios que nos espera a todos si no nos arrepentimos de nuestro pecado. Les animo que en un tiempo de incertidumbre y sufrimiento, que podemos confiar en la resurrección de Cristo. Si Cristo nos da un alivio aquí en la tierra, gloria a Dios. Si cambia algo de mi vida aquí en la tierra, gloria a Dios. Pero no nos distraigamos del destino. Tenemos una promesa de vida eterna que podemos proclamar audazmente y podemos confiar en esa resurrección ante toda circunstancia que vamos a enfrentar en este mundo. Y el testimonio de Jesús no existe solamente para ser predicado, sino para que confiemos en aquello testimonio. Como los apóstoles aquí. Proclamaron ese testimonio una y otra vez. Creo que ya deben saber básicamente lo que predica Pedro, porque en cada capítulo hemos encontrado su prédica. Y siempre la misma. Arrepiéntete y ponga tu confianza en la resurrección de Cristo. En ninguna instancia dice, Jesús puede cambiar tu vida. No. Dice, Jesús puede cambiar tu destino. Ellos confiaban en eso. Y por eso oran diciendo, sabemos que has hecho esto, Dios. Sabemos que has hecho esto. Entonces danos el poder y audacia de proclamar esa verdad. Para que los demás, en camino a un destino que ni conocen, pueden tener un cambio. Si confiamos en su testimonio, su evangelio, podemos enfrentar todo en este mundo, todo, hasta la muerte, incluso la muerte. Porque hay poder en el testimonio de Cristo y en ningún otro hay salvación. Vamos a orar. Señor, tú has creado a este mundo. Tú eres soberano sobre la tierra y el mar y ungiste a Cristo para darnos la salvación del infierno, no la salvación de esta vida. Esta vida es causa perdida, Señor. Ya todos vamos a morir. Lo que necesitamos, de que necesitamos salvación es nuestra vida eterna. Todos tenemos un destino eterno. Vida eterna en ti o muerte eterna en el infierno sufriendo por siempre. Y Señor, pido que podamos ser como los apóstoles aquí, que eran tan audaces ante la oposición, ante las dudas, con el único testimonio
que todo cristiano tiene. Somos testigos de una misma obra. Puede ser que tenemos diferentes perspectivas, diferentes vistas, en decir que Jesús me salvó, yo toqué fondo aquí y vi la verdad que necesito a Jesús, o yo crecí en la iglesia y gracias a Dios mis padres me mostraron que yo necesito a Jesús y Jesús murió en la cruz por mí, resucitó al tercer día para darme vida eterna, ascendió al trono y va a volver para juzgar el mundo, pero sé que yo tengo seguridad ante Él. Puede ser que tenemos diferentes historias, pero somos testigos de un mismo testimonio. Y pido, Señor, quiero pedir como los apóstoles pidieron aquí, en esta oración, que nos des fuerzas, audacia, poder, confianza en proclamar tu palabra fielmente, directamente y con la esperanza que nos da. Que no volvamos, Señor, un rebaño de moralistas, nada mejor que cualquier otra religión, sino que prediquemos, Señor, lo que Pedro predicó aquí, y ninguna otra salvación. Solo en Cristo. En el nombre de Cristo hay salvación y punto. No necesitamos un cambio en nuestras vidas, necesitamos un cambio en nuestros corazones. Y pido, Señor, que seamos fieles a proclamar ese mensaje. Desde un principio vemos que el mensaje de la iglesia, a que testificaban los testigos, era claro. Y 2000 años después, igual el mensaje es claro, pero nosotros no somos tan claros. Y pido, Señor, que podríamos ser tan claro como el Evangelio, porque eso es todo lo que necesitamos predicar. Si predicamos eso, será claro. Empodéranos, Señor, como esta primera iglesia, llenos del Espíritu Santo, para proclamar el único Evangelio. Gracias, Padre. Amén. Me gustaría dar la oportunidad si alguien tiene una pregunta. Van a tener que nomás abrir sus micrófonos o hacer un comentario también. Excelente mensaje. Gracias, gracias, pastor. Si no tienen preguntas, ya saben, yo tengo prueba para ustedes. Pastor Mateo, Sí, quería preguntarle su comento que no le gusta hablar de la muerte. ¿Todavía se siente así? Bueno, honestamente, no. Cuando leí eso, que fue hace Ya. casi un año ya, en un libro, me desafió bastante porque estaba muy de discernir mi llamado, ¿no? Y cuando leí eso, yo dije, wow, realmente es tan simple. Yeah. O sea, el trabajo de pastor, aunque claro, los desafíos pueden ser difíciles, realmente la meta es simple. Es. Para la gente, para la muerte. Sí. Y yo dije, quiero hacer eso. Sí, realmente quiero hacer eso. Y cuando leí eso, dije, no sé si me gusta esa idea, ¿no? Porque tengo que enfocarme en la muerte. Yeah. Pero de ahí vi que no. El punto no es enfocarte en la muerte.
El punto es enfocarte en la vida eterna. Estás Exacto. preparando a la gente para la muerte en esta tierra, Eso. ¿no? Muy Y yo bien. dije, si Dios me está llamando a hacer eso, o sea, ¿cuánto tengo que odiar a la gente para decir, no, sabes qué, no me importa lo que les pasa después de que mueran, Bien dicho. ¿no? Entonces, aún es un tema que estoy aprendiendo a abrazar, tal vez, ¿no? Ujú. Porque duele, ¿no? O sea, ver a alguien muriendo o hablar de alguien que ha muerto, o hablar con alguien enfermo, no es, o sea, no es el momento en que dices, ah, ya, eso es, sí, es justo lo que quería hacer, ¿no? Pero Cristo hizo eso con nosotros Así es. y sufrió esa muerte por nuestra parte, ¿no? O sea, su vida se giró, todo se giró sobre su muerte y resurrección, obviamente. Um, entonces es algo que aún estoy aprendiendo a abrazar, pero sí es algo que me doy cuenta que si no estoy enfocado en la muerte, entonces realmente de, a qué rebaño estoy pastoreando, ¿no? ¿Dónde Bien. estoy llevando las ovejas, ¿no? Y creo que algo que enseña la Biblia muy principalmente desde Génesis Ujú. es que esta vida es un peregrinaje, Exactamente. ¿no? Y eso es lo que tenemos que todos ajustar nuestras mentes. Este no es el destino, ¿no? Correcto. Es un peregrinaje y corto todavía, corto. Ujú. Um, entonces no sé si eso satisface tanto la pregunta, pero sí, estoy más Sí, No, no, cómodo no, no, no. exactamente era la pregunta. Qué bueno. Es que es un proceso de crecer, abrazar como tu palabra, porque más años tienes en esta vida, más ves la realidad de la muerte y cuánto más necesitamos cumplir, Mm, terminar en las cosas, en el ministerio, las cosas que nos manda a cumplir. Entonces, quizás yo no lo pensaba aún, pero en esta etapa de mi vida es como parte de la vida. La muerte es parte de la Es una vida, realidad. pero es más allá de la muerte, como has dicho, porque es la vida eterna. Los que han sufrido, los queridos cercanos nuestros que han fallecido por cualquier razón, um, la esperanza que hay y el gozo que se puede decir en una muerte es que sabemos que ya están en la presencia de Dios. Entonces, en ese aspecto, um, lo abrazamos así. Y es más pensar en eso que sufrió, que dejó a alguien viuda o viudo o lo que sea de en esta vida, porque es lo que anhelamos, estar con Cristo. So, bien dicho, gracias. Mateo, uno de los problemas que enfrenta la iglesia hoy día, hablamos de vida eterna, pero una vida eterna desconectada de la muerte. Yeah, no se puede. En los últimos 22 años han hecho encuestas en los Estados Unidos y en África, que incluye más de 100,000 pastores y 85% mínimo, la cifra ha subido hasta el 92%, han rehusado hablar de la muerte en la iglesia. Y nosotros, los cobardes que somos, hemos aculturalizado la iglesia, abrazado, vamos a esa palabra, el misticismo que existe entre muchos creyentes, que si tú tratas el tema, si tú hablas de la muerte, va a suceder. Oh, ¿Entiendes? oh, Y este es un problema que existe en la iglesia porque no tenemos los sí, pantalones de la palabra como lo debemos hablar. El enfoque no es la muerte, es la vida eterna. Pero para llegar a la vida eterna, tiene que traspasar la muerte. Y la verdad es que muchos en las iglesias
Por esa razón, muchos cristianos corren de médico a médico a médico a médico y gastan todo lo que tienen tratando de evitar lo evitable. Y lo inevitable. Y la verdad es que la muerte es una realidad. ¿Cómo es que nosotros podemos abrazar la muerte de Jesucristo para salvarnos y no abrazar la nuestra? Y en noviembre de este año pasado, la cifra llegó a 88% de los pastores que no quieren hablar de ese tema. Nosotros somos el problema en la iglesia tratando ese tema. Y abrazamos el misticismo y tradicionalismo del pueblo. Y es para nuestra vergüenza, porque el evangelio no se puede tratar sin la muerte de Jesucristo. Sí. Exacto. Ah, sí, creo que eso es lo triste, que no, en un mundo moderno estamos tan acostumbrados a, honestamente, poder alejar la muerte con medicina, o sea, la muerte no es tan real para nosotros como hace ni 100 años, ¿no? O sea, especialmente hace 500 años, hace 1000 años, 2000 años, en que alguien podría tener 12 hijos, pero solo 4 sobreviven, ¿no? Hasta ser adultos, ¿no? Y creo que, claro, no deseo volver a eso para No. nada, pero sí a un cierto distanciamiento con la muerte que antes no tenían. Y creo que eso, de una forma, espero que no me malentiendan esto, pero de una cierta forma tenemos esa desventaja en enfrentar la muerte, porque no confrontamos la muerte con tanta frecuencia, ¿no? Como digo, no quisiera volver a ese sufrimiento. Por la bondad de Dios nos ha provisto, ¿no? Medicina moderna y todo, pero es interesante como con medicina moderna sí hemos eliminado unas enfermedades, pero ha surgido mucho más cáncer, otras enfermedades que son terribles, ah, ah, y quedamos igual, ¿no? Pero ah, los puritanos, por ejemplo, que tenían que sobrevivir a cierta persecución en Inglaterra y sobrevivir plagas y sobrevivir inviernos crueles. O sea, con razón su fe era tan fuerte porque o sea, realmente quedaron muchas veces diciendo, wow, lo único que tenemos es esa promesa aquí, ¿no? Eso, exactamente. Y muchos murieron jóvenes. Sí. Joven. Sí. Porque la iglesia cree que la voluntad no es, la muerte no es la voluntad de Dios. Yo no sé qué Biblia estamos leyendo. Pero, y aún los jóvenes no piensan en esos términos, porque creen que por su juventud, que van a durar años y años y años y años. El Señor me curó de eso cuando yo era un joven. Mi amigo, jovencito, mi edad, murió enfrente de mis ojos. Y la verdad es que nosotros no abrazamos la totalidad de la palabra, pero hemos inculcado en ella un montón de misticismos que no existen. Pero solamente la palabra, como usted la predicó hoy día, nos endereza esa cosa en la cabeza. Amén. Amén. Gracias. 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 ¿Alguien más tendría algún comentario, alguna pregunta? Yo, ¿cómo están? Ay, Hay dos cosas que me gustaron mucho.
que me confrontaron en realidad. Y una es que justamente mencionaste que Jesús no murió para librarnos de nuestro pasado, sino de nuestro futuro. Y la verdad que yo, siendo cristiana de toda la vida, o sea, de la iglesia, criada desde chiquita, a veces no nos enseñan eso. O sea, no lo vemos así, ¿no? Desde esa perspectiva, sino que lo vinculamos más con lo que el Señor nos sacó del pasado, pero no evidenciamos que si nosotros no hubiésemos sido salvos, el futuro nos esperaba el infierno, que para mí fue confrontante. Dije, wow, gracias que el Señor me salvó. Y la otra, me gustó mucho cuando justamente estos días tengo que redactar algo con la organización con la que trabajo, y es el testimonio, y siempre se transforma en biografía. Y me gustó mucho cuando mencionaste que el testimonio de un cambio no va a salvar, no nos va a salvar, y lamentablemente como cristianos muchas veces estamos acostumbrados a escuchar a fulanito de tal, Dios lo salvó de tal cosa, y qué bueno, gloria a Dios por eso, pero en realidad nos enfocamos más en la persona que en el hecho de la obra redentora de Cristo. A veces enaltecemos la persona por lo que fuere, por el lugar que ocupa en la sociedad. También cuando, por ejemplo, acá en Argentina se convierten cristianos al evangelio, personas al evangelio, personas famosas, es como rara, y no sé, menganito de tal es cristiano ahora. Y nos vinculamos con ese hecho y no vemos el más allá, el trasfondo, el hecho de que es la obra redentora de Cristo a través del sacrificio en la cruz del Calvario, a través de su resurrección, que es el testimonio que nos va transformando. Y la verdad que eso me confrontó mucho. Gracias. Y sí, creo que algo, o sea, nuestra historia puede ser poderosa, ¿no? Para conectar con la gente, con ayudar un cristiano ya. Pero pongo el ejemplo, y sé que es un ejemplo fuerte, pero es uno que, que, que conozco muchos. Tengo muchos seres queridos, digamos, a personas amadas en mi vida, que, digamos, son gays, son homosexual. Y, digamos, ya, si tú hablas con alguien gay y hablas con un cristiano que tiene esa lucha, es decir, tiene esa lucha, ¿no? De ser atraído a alguien del mismo sexo. Que ellos dicen, Dios cambió mi vida a un gay, no realmente va a tener mucho impacto porque esa persona probablemente no quiere cambiar. Quiere ser aceptado, esa es la diferencia. O sea, mi testimonio mira, ha cambiado esto y esto y esto y esto, eso asume que la persona quiere cambiar, ¿no? Decir, yo era un mujeriego, eso, pero Dios cambió mi vida. Y puede cambiar tu vida también. Asume que la otra persona quiere dejar de ser mujeriego. Que probablemente que no. Primero, Dios tiene que cambiar a esa persona de todo su pecado, de su corazón pecaminoso. Y ahí recién va a decir, quiero dejar cualquier pecado a un lado, ¿no? Entonces, a veces caemos en esa trampa de que solo decir que Dios cambió mi vida va a hacer a alguien querer cambiar su vida. Pero en la mayoría de casos, honestamente, o sea, si seamos muy francos y honestos, el pecado para el pecador es mucho más divertido que una vida con Cristo. Porque el pecador quiere pecar. Solo los quienes han sido transformados en Cristo no quieren pecar. Es porque Cristo nos hace ese cambio, ¿no? Entonces, creo que allí tenemos que dar testimonio de Cristo y la salvación, que todos hacemos pecado,
Todos pecamos y todos necesitamos salvación. Y cuando ya llega a poner su confianza en Cristo, vamos a empezar a ver fruto de arrepentimiento y podemos cultivar, ayudar a regar, crecer, fortalecer ese fruto, ¿no? Y en eso es cuando viene el cambio. Entonces el cambio en mi vida, mi historia puede ayudar un montón, pero con un no cristiano realmente no necesariamente va a tener mucho impacto, ¿no? Porque asume que quieren cambiar y tal vez no quieren. Tal vez no quieren, ¿no? Sí, entonces primero es el Evangelio y después ya podemos meternos a compartir la carga, ¿no? Juntos, de la santificación. Sí. ¿Puedo comentar algo? Justo de lo que hablaba Betu, también me hizo pensar mucho, ¿no? Que a veces cuando hemos tenido grupos misioneros, digamos, ¿no? Y es como, comparte tu testimonio. Y hay algunos que comparten feliz toda su biografía y hay otros que su respuesta es como, no, mi testimonio es muy... No es tan impresionante y en realidad sí lo es. O sea, el hecho de que alguien haya sido, o sea, sus ojos espirituales fueron abiertos cuando era niño y otro que fueron abiertos cuando ya tenía 40 después de haber, no sé, pues hecho cosas en este mundo terribles, los dos estaban destinados al infierno. Y al salvarlos Cristo y poder dar testimonio de esa salvación, como decía Betu, ¿no? Y lo que explicaba Mateo, su futuro ha cambiado totalmente. Entonces, claro que es impresionante, pero nosotros nos fijamos mucho a veces en eso del pasado, ¿no? Como no es tan impresionante porque yo me arrepentí a los 6 años. O sea, nadie se va a sorprender de eso. No, claro que sí, porque yo a los 6, 36, lo que sea, estaba destinada a ir al infierno. Y ahora, por gracia de Dios, ya no. Sí, a Sí, porque veces. los testimonios son hombres céntricos. Exacto, es como el testimonio Y que por más eres. escandaloso que uno puede ser, quiere impresionar a los otros hombres. Pero el que ha cometido 100,000 pecados no me impresiona. Lo que me impresiona es la persona que ha sido fiel desde el niño y desde la niñez y el Señor lo ha llamado. Pero por esa razón los testimonios son peligrosos. Y muchos testimonios ha permitido la enseñanza en mucha iglesia del cristiano carnal, que es una contradicción. Y eso no existe. Pero en Latinoamérica lo ha abrazado. ¿Entiendes? Y si es el evangelio primero, él cambia. Y si él no ha cambiado, yo lo siento, papito, pero algo está mal en tu testimonio. Y porque esa cosa que yo quiero cambiar cierta cosa y la otra cosa no. Estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Pero el cristianismo carnal es algo muy popular en las iglesias en Latinoamérica, ¿ves? A través de estos supuestamente testimonios. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras, pero si el fruto no está en tu vida, lo demás que tú dices es barato. Sí, a veces casi escucho eso. Pastor Mateo, disculpe. Y exactamente lo que leímos en versículo 8, cuando dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, este era el mismo Pedro que días antes negó a Jesús. Fue testigo de la resurrección, pero negó a Jesús. ¿Qué testimonio es ese? Él no estaba en eso, estaba en la obra redentora. Ahora entiende todo lo que Jesús está entendiendo, todo lo que Jesús les había estado enseñando. Y aún le asignó, le dijo, tú me vas a negar 3 veces, yo no lo voy a hacer. Pues sí, lo hizo, pero ahora, lleno del Espíritu Santo, no importa qué testimonio tuvo antes de esto, esta renovación, esto de que Dios tomó el hecho que el Espíritu Santo ahora mora en él y da testimonio de quién era Jesús.
punto. Ese es el testimonio, como había dicho antes. Pedro, antes de la llenura del Espíritu Santo, hizo cualquier cosa, metió, como se dice en inglés, foot in mouth, metió la pata, hizo cosas, no vas a morir, no, Dios, y Jesús reprendiéndolo, diciendo, apártate de mí, diablo, Satanás, porque influencia de no Jesús, todo lo opuesto. Y aquí vemos el testimonio. Aquí lo vemos. ¿Qué es el testimonio? Él testifica de que vio físicamente, pero esa audacia, como dices, es el poder del Espíritu Santo en él. Porque el Espíritu Santo nos hace recordar cosas que Jesús ha hablado. Nos enseña toda la verdad, nos guía toda la verdad. Entonces, aquí está el testimonio de Pedro. Aquí está. Sí. Amén. Bueno, entonces me gustaría que podamos celebrar esa verdad, que es Jesús quien cambia el corazón, es Jesús que hace un cambio, el mismo cambio para todos, un cambio de destino eterno. Y me gustaría que cantemos la canción 51 que vamos a compartir en la pantalla. ¿Qué me puede dar perdón? Porque algo que nos olvidamos a veces en la Gran Comisión es que Jesús dice a sus discípulos, antes de que ascendió, cuando recién se manifestó a ellos en su cuarto, vayan y predican el perdón por los pecados en Cristo. O sea, les dice qué predicar, ¿no? Les dice de qué hacer a ellos discípulos, ¿no? Entonces, me gustaría que podamos cantar esta canción juntos para celebrar esa verdad. La sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Fue el rescate eficaz, solo de Jesús la sangre trajo santidad y paz, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre.
Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre tiene de sanar virtud, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre. El Cordero digno es, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Amén. Ahora Vale va a compartir con nosotros sobre el dar y orar para cerrar nuestra reunión, para que seamos fieles en ser testigos en nuestra obra misionera. Sí, hermanos. Quiero pedirles que me acompañen abriendo sus Biblias en 2 de Corintios. Quiero leerles unos cuantos versículos. Pero que los lean desde sus casas conmigo también. 2 de Corintios, primero en el capítulo 8, 2 de Corintios 8, voy a leer del versículo 1 al 4, ¿ya? Entonces, ¿ya están listos? ¿Sí? Ya. Dice: ahora, hermanos, os damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo, y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y el otro versículo que les quería leer está en 2 de Corintios 9, el versículo 7, que seguramente ya casi de memoria lo sabemos porque lo hemos leído muchas veces justamente en este momento de la adoración como iglesia en que hablamos del dar, ¿no? Que hablamos de las ofrendas. Dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y en estos versículos hay dos palabras que me llaman mucho la atención y quiero que nos podamos enfocar en ellas. Una es el privilegio, cuando en el capítulo 8 habla de suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar, o sea, el privilegio de poder dar. Y la otra palabra es el corazón alegre, ¿no? El gozo. Estas dos palabras, privilegio y gozo. Entonces, con estos versículos quiero animarlos y animarnos a todos como iglesia a ver el dar de esta forma. O sea, a decir, somos parte de la iglesia
como hemos aprendido hoy día, ¿no? Todos tenemos un testimonio en común, el testimonio de Jesucristo, de que nos ha salvado, de que tenemos un futuro lleno de esperanza, que tenemos un destino común ahora en el cielo, en su presencia, y aquí, mientras estamos en esta tierra, siendo parte de su cuerpo, de su iglesia, tenemos ese, digamos, no verlo como esa obligación, ay, tengo que dar a la iglesia, sino, wow, gracias Dios, tengo ese privilegio de poder participar en dar para el sostenimiento de la iglesia. Ahora ustedes saben, y como también lo hemos dicho en cada reunión, ya sea presencial o ahora por Zoom, que para los detalles de y cómo doy, no puedo salir de mi casa, puedo mandar una cuenta, en fin, toda la logística la ven conmigo. Entonces se contactan conmigo y podemos ver los detalles. Entonces yo desde el otro lado, cuando a mí me toca pagar las cuentas de la iglesia, cuando toca pagar los sueldos, en este tiempo tan difícil que hemos tenido que comprar alimentos para las familias que más lo necesitaban, o sea, yo del otro lado he visto las cuentas, ¿no? Y eso queda entre Dios y yo, pero sí les cuento que, o sea, a mí, me llena de gozo ver la generosidad de la iglesia en este tiempo y que realmente Dios provee a través de su iglesia para su iglesia. Que aún en un tiempo tan difícil, las ofrendas siguen llegando y la iglesia sigue dando, creo que aún más. Entonces, así como leo aquí, yo puedo realmente dar gracias a Dios y decir, wow, Señor, gracias porque estamos dando con gozo. Entonces, yo quiero animarles con gozo y generosidad, y que yo quiero animarles, como decía, animarnos a que continuemos así, a que podamos dar sabiendo que en primer lugar todo lo que tenemos no es nuestro, es solamente lo que administramos de lo que Dios nos ha dado, ¿no? Y bueno, quería orar también en este tiempo, no sé si recuerdan, pero cuando empezamos las reuniones por Zoom y la cuarentena se iba agregando 2 semanas, es como que recuerdo que orábamos bastante por las autoridades en nuestro país, en nuestros países, ahora con Beto aquí también, y pensábamos mucho en eso, ¿no? Y yo siento que ya a este punto de la cuarentena y hablando con amigos, familia, se escucha más frustración, ¿no? O sea, no creo que muchos están enfocados en seguir orando por nuestras autoridades porque Dios les dé sabiduría, sino más como, ay, el presidente no sabe, ay, los ministros dicen una cosa, nadie sabe nada y esto es un desastre y esa no debe ser nuestra postura como cristianos, esa no debe ser eh, como nosotros veamos las cosas, porque no debemos estar, bueno, hay incertidumbre, sí, pero nosotros tenemos esperanza en Cristo. Nosotros podemos seguir orando por nuestras autoridades, seguir orando por esta situación, que aún en medio de todo esto Dios nos dé sabiduría, que Él nos sostiene, que Él nos fortalezca. Entonces vamos a orar ahora por nuestro país, por nuestros países en ese sentido, y porque a pesar de la aflicción y este tiempo difícil, no quitemos nuestra vista del propósito que tenemos, de nuestra misión, ¿no? De hacer discípulos, de bautizarlos, de enviar misioneros, y que podamos hacerlo, ¿no? Dios sabe el tiempo, los momentos, quiénes van a ser los que van a ser enviados, quiénes vamos a enviar, y que sigamos teniendo nuestra mente puesta, nuestros ojos puestos en esta meta, ¿no? Porque como hablábamos hoy día, ¿no? Durante el tiempo que estemos aquí, eso es lo que nos toca hacer aquí. Sabemos que tenemos un destino eterno y debemos compartir ese testimonio de Jesús con los demás para que también puedan ir al mismo destino que nosotros. Entonces vamos a orar, hermanos. Gracias, Jesús, por este día. Gracias por tu amor. Gracias por darnos esperanza, darnos un destino, Señor. Gracias porque somos tuyos, porque nos tienes en tus manos, Señor, y como dice tu palabra, o sea, nada ni nadie nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Nada, ni enfermedad, ni dificultad, ni muerte, Señor, sino que
Es más, el día que muramos vamos a poder verte, Padre, cara a cara. Gracias por este tiempo en que podemos reunirnos como iglesia, aún a través de las pantallas de la computadora o del teléfono. Gracias por cada una de las familias, Señor, que son parte de la iglesia de Zona Segura. Gracias, Señor, por nuestras autoridades. Yo quiero pedirte que tú sigas dándole sabiduría, Señor, y dirección a las personas que están como autoridad sobre nosotros, Padre. Y que cada vez que veamos las noticias o cada vez que escuchemos a otros comentar sobre esta situación, que nuestra mente, nuestro corazón no vaya a eso, Señor. Sí, no saben nada. Sí, son unos inútiles. No, Señor, sino a seguir orando por ellos, a seguir orando por las personas que están a cargo, Señor, en este tiempo. Especialmente ahora que negocios se van a abrir y que también puede haber como muchas dudas de qué va a pasar ahora y cómo debemos manejar las cosas, cómo debemos hacer como iglesia, con nuestras reuniones, con las personas que tienen que trabajar y salir de casa, Señor. Y cada detalle, Padre Santo, te pido que tu Espíritu nos pueda guiar, nos pueda dar esa sabiduría en ti, nos pueda fortalecer, Padre Santo. Y como hablábamos antes, Señor, de que no perdamos la perspectiva y la misión que tenemos, Padre, de poder ir a ser discípulos, de poder enviar misioneros, Padre Santo, a alcanzar a las personas perdidas en nuestra ciudad, poder enviar misioneros a otras ciudades en nuestro país, Señor, a otros países en esta región del mundo en la que vivimos, Padre, y que más y más personas puedan escuchar de tu testimonio, Jesucristo, que puedan escuchar el Evangelio y que sus vidas puedan ser transformadas y su destino cambiado como el nuestro, Señor. Gracias por todo esto, en tu nombre oramos, Jesús. Amén. Amén.